Hola. Esta noche caminas por un sendero de piedra que serpentea entre colinas cubiertas de rocío, en algún rincón de la antigua China. El aire huele a té recién hervido y a madera húmeda, y el sol todavía no se atreve a salir del todo. Todo es tan lento que incluso las cigarras parecen bostezar. Tal vez tú, que vives en un mundo de relojes y notificaciones, no sobrevivirías ni una mañana aquí sin revisar la hora al menos 10 veces. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago. Ahora, apaga las luces y entremos juntos a la travesía de esta noche. El primer sonido que escuchas es el de tus propias sandalias golpeando las piedras, suaves, rítmicas, como un tambor que no tiene prisa. El camino asciende entre terrazas de arroz donde el agua refleja los tonos azules del amanecer. En el horizonte, el humo de las cocinas campesinas dibuja columnas que suben lentas, casi con timidez. Caminas sin destino, o al menos eso crees. Aquí el movimiento no se mide en metros, sino en respiraciones. Un campesino te saluda con un gesto perezoso, sosteniendo una cesta de bambú en la espalda. Su andar es tan pausado que parece que el mundo gira a su alrededor, y no al revés. En su paso hay algo de sabiduría práctica: ahorrar energía, adaptarse al terreno, escuchar al cuerpo. Los antiguos decían que quien camina rápido persigue al viento, pero quien camina despacio lo entiende. A medida que avanzas, el sol se estira y tiñe el cielo de rosa pálido. Los gallos cantan en distintas aldeas, pero sin sincronía. Cada uno tiene su propio amanecer, y nadie parece enfadarse por eso. La prisa aquí no existe. En los escritos de la dinastía Han ya se mencionaban caminatas rituales al amanecer, un modo de alinear la energía del cuerpo con la del mundo. Era una práctica tan común como meditar o escribir poemas breves sobre flores que nadie leería. El suelo está cubierto de musgo y pequeñas hojas que ceden bajo tus pasos. A cada metro, el paisaje cambia. Bambúes altos, estanques con peces dorados, aldeas hechas de barro y madera, niños que observan sin decir palabra. Nadie parece tener un motivo para moverse más rápido. Los comerciantes esperan, los perros duermen, los molinos giran sin urgencia. Si existiera una palabra que resumiera este mundo, sería Xuan. Algo entre misterio y lentitud. Entre las brumas, ves a un grupo de mujeres lavando telas en el río. Golpean la ropa contra las piedras con un ritmo casi musical. No hablan mucho, no necesitan hacerlo. En este lugar la conversación se mide por el sonido del agua. Una de ellas se ríe cuando te ve tropezar con una raíz. El camino no se apura, dice, sin dejar de lavar. Es un consejo milenario disfrazado de broma. Te detienes un instante en un puente de madera, observando cómo el agua pasa bajo tus pies. Ahí comprendes la primera gran verdad del día. La lentitud no es falta de acción, sino la forma más natural del tiempo. Lo sabían los jardineros imperiales, los poetas de montaña y los sabios que estudiaran las corrientes del río amarillo. Algunos textos taoístas comparaban el caminar con el fluir del agua. Ambos avanzan sin imponerse. Un dato curioso: se dice que durante la dinastía Tang, los mensajeros del gobierno eran entrenados para caminar durante días enteros sin alterar el pulso. No corrían, no trotaban. Su respiración simplemente se deslizaban, como si el tiempo mismo les llevara. Hoy, los historiadores todavía discuten si esta técnica era real o más bien una metáfora de disciplina interior. Pero de cualquier modo, imagina a un mensajero del siglo VIII cruzando China entera sin apuro, con una carta que tal vez llegaría cuando el destinatario ya hubiera muerto. Mientras piensas en eso, notas cómo tus hombros se relajan y tu respiración se acomoda al paisaje. Caminas sin mirar el reloj, porque no lo hay. Solo el sonido lejano de un molino, el graznido de una garza
y el roce del viento entre los sauces. Hay una sensación de orden silencioso. Nada está fuera de lugar porque nada intenta estarlo. Un niño corre por el camino y te pasa como un rayo. Lo ves desaparecer entre los campos. Te da risa. Aún en la China antigua había impacientes, pero tú sigues con calma, con la paciencia de quien ha comprendido que el destino no se alcanza más rápido por apurarse. Quizás la vida, como este sendero, se disfruta más cuando el horizonte no es una meta, sino un compañero de viaje. Y así, mientras el sol ya brilla completo sobre los arrozales y los primeros olores de la cocina llenan el aire, tú avanzas. El día apenas comienza, y sin embargo sientes que ya has aprendido la primera lección del arte de caminar despacio, que cada paso, si se da con conciencia, es un hogar en movimiento. A lo lejos, entre la bruma que aún se aferra a los campos, aparece un anciano caminando. Su figura se mueve tan despacio que al principio crees que está inmóvil. Cuando finalmente te alcanza, su respiración es tan serena que apenas se nota. Lleva un sombrero cónico de bambú y una túnica gastada por el tiempo. No parece un monje ni un campesino, aunque tiene algo de ambos. Es el maestro del paso perfecto. Sin presentarse, te observa con una sonrisa diminuta, la de quien ya ha entendido que apresurarse es una forma de ignorancia. Caminar sin pensar en llegar, dice, es la única manera de realmente avanzar. Su voz es ronca, pero suave, como la textura del papel de arroz. No camina para ir a un sitio, sino para sentir el trayecto. Te pide que lo acompañes, y así lo haces. Juntos avanzan por un camino que bordea un arroyo. El agua corre, pero no se precipita. Parece acompañar su ritmo. ¿Sabes?, murmura. En tiempos de los Han, los caminantes meditaban sobre el sonido de los propios pasos. Decían que cada pisada era una conversación con la tierra. El anciano se detiene a observar una mariposa posada sobre una hoja. Espera a que vuele antes de continuar, como si la naturaleza tuviera prioridad. Muchos piensan que moverse lento es perder tiempo, pero el tiempo no se pierde, se gasta mal cuando se corre. En su andar hay algo casi matemático. Cada paso es igual al anterior, medido, equilibrado, sin tensión. Piensas en los relojes de sol de los jardines imperiales que marcaban las horas con la sombra, sin ruido ni prisa. Aquellos instrumentos eran tanto símbolos de poder como de paciencia. El maestro te cuenta que algunos caminantes antiguos usaban técnicas de respiración llamadas tuná, inspirar y exhalar con conciencia, para sincronizar el cuerpo y la mente. No era misticismo, sino fisiología. Caminar despacio oxigenaba la sangre, despejaba la mente y prolongaba la vida. Hoy podríamos llamarlo mindfulness, con sandalias de paja. Se ríe al escuchar tu respiración acelerada. Demasiado rápido para ser sabio, dice, sin juicio. Y agrega, el cuerpo corre porque el alma no lo sigue. Es una frase tan poética que casi te da sueño. Por el camino pasan unos mercaderes que empujan carros llenos de cerámica. Sus mulas avanzan con pereza, pero sin detenerse. Uno de ellos saluda al maestro y le ofrece té. Se sientan todos bajo un árbol de morera. Mientras beben, el anciano cuenta una anécdota. Dicen que el emperador Xuanzong del Tang tenía la costumbre de caminar en silencio por los patios de su palacio antes de tomar decisiones. Si el sonido de sus pasos no coincidía con el de su respiración, posponía el decreto. Los mercaderes ríen, pero el maestro no.
Los buenos gobernantes sabían escuchar el ritmo de su cuerpo antes de imponer ritmo al mundo. Es un pensamiento que se queda en el aire, como una hoja suspendida por el viento. Entre sorbos de té, la conversación deriva hacia las distancias. Uno de los hombres afirma que puede llegar a Chang'an en 15 días. El maestro sonríe con ironía. Llegarás rápido, pero ¿te acordarás del camino? Ellos se encogen los hombros y parten, dejando una nube de polvo que se disipa con lentitud. Tú y el anciano continúan andando. De vez en cuando él se detiene sin razón aparente, a veces para observar cómo una piedra encaja perfectamente en el suelo, otras para escuchar el canto de una cigarra. El camino también camina, dice. Nos movemos, pero el mundo también se mueve. Caminar lento es acordarse de eso. Te das cuenta de que ya no sientes la necesidad de llegar a ningún sitio. Tu mente, que al principio saltaba entre pensamientos, ahora se desliza suave, como los pétalos que flotan en el arroyo. El maestro parece leerlo en tu cara. ¿Ves? Dice. Ya estás aprendiendo a no llegar. Un dato curioso. Algunos textos taoístas mencionan que los sabios preferían desplazarse a pie incluso cuando tenían caballos. Decían que montar aceleraba el cuerpo, pero entorpecía el pensamiento. Historiadores todavía discuten si esto era una práctica real o una alegoría de humildad, pero el mensaje está claro. La velocidad era signo de desconexión. Al final del trayecto, el maestro se detiene frente a una piedra plana, se sienta y cierra los ojos. Tú haces lo mismo. No hay nada más que hacer, ni meta que cumplir, solo respirar y existir en el instante. El aire cálido te envuelve y la sensación es extrañamente satisfactoria. Por primera vez, moverte lento se siente como avanzar de verdad. El maestro abre un ojo y sonríe. Caminar, dice, es el arte de estar quieto sin dejar de moverse. Luego, cierra ambos ojos. Tú haces lo mismo. El sol ya se levanta sobre los arrozales, y la luz dorada cae como una manta tibia sobre el polvo del camino. Tus pies comienzan a sentir el ritmo constante del suelo. Piedra, tierra, hierba, otra vez piedra. Miras tus sandalias de paja, simples, ligeras, ásperas, y te das cuenta de que cada fibra tiene una historia. En la antigua China, no solo se caminaba con los pies, también con los materiales que los sostenían. Los campesinos trenzaban sus propias sandalias al comienzo del verano. El olor del arroz seco mezclado con la humedad de la paja llenaba las casas. Era un acto pequeño, casi doméstico, pero profundamente simbólico. Preparar el calzado era preparar el alma para un nuevo ciclo de trabajo. Cada paso, cada jornada, comenzaba antes de salir de casa. Sientes el roce del cordón contra tus dedos. No es cómodo, pero sí honesto. En aquella época, las sandalias eran la frontera entre la piel y el mundo. No duraban más de una temporada, pero nadie esperaba que lo hicieran. Se gastaban, como los días, como las historias. Un sabio habría dicho que en el desgaste está la enseñanza. A tu izquierda, un grupo de campesinos trabaja doblados entre los tallos de arroz. Los saludas y uno de ellos te ofrece un cuenco de agua. El agua sabe a barro, pero refresca. Te sientas a su lado. El hombre te observa curioso por tus pasos lentos. ¿No vas tarde?, pregunta con media sonrisa. Siempre voy tarde, y sin embargo llego. Él suelta una carcajada. El campesino te explica que los caminos de tierra cambian según las estaciones. En verano el barro se agrieta y obliga a los viajeros a dar pasos más cortos.
En invierno el hielo los hace dudar de cada pisada. Caminar despacio no era un lujo, era una cuestión de supervivencia. Un dato curioso. Durante la dinastía Song, los gobernadores locales mantenían equipos de peones encargados de peinar los caminos. No era solo limpieza, revisaban que el terreno fuera lo bastante firme para los caminantes. Algunos cronistas mencionan que esos hombres trabajaban al ritmo del tambor, marcando el paso para no alterar el equilibrio del grupo. Un trabajo lento, pero preciso. A medida que el día avanza, el calor se intensifica. Tus sandalias se llenan de polvo. Miras hacia atrás y ves tus huellas borrosas. En ese instante, algo en ti se suelta. Piensas que las huellas también caminan, solo que hacia el pasado. El aire huele a humo de leña y arroz cocido. Te preguntas si el maestro seguirá cerca o si ya se ha desvanecido como un sueño. Un niño aparece corriendo, descalzo, con una cuerda atada a un palo que simula ser un caballo. Se detiene frente a ti, jadeando. Mi abuelo dice que los pies se vuelven sabios si los dejas tocar la tierra, dice, y sale disparado de nuevo. Te ríes, pensando que tal vez todos los sabios empezaron como ese niño, con los pies llenos de polvo y la cabeza llena de cielo. Sigues caminando hasta llegar a una pequeña posada de madera. En la entrada, un cartel pintado a mano muestra 2 ideogramas, descanso y té. Dentro, una mujer atiende el fuego. Te invita a sentarte. Los pies cuentan historias, dice, mientras te sirve una taza humeante. Los tuyos hablan de un viaje sin mapa. Le preguntas si conoce el nombre del maestro del paso perfecto. Ella asiente lentamente. Lo conocí hace muchos años. Decía que el que camina sin prisa nunca se pierde. Luego baja la voz. Algunos dicen que aún enseña por estos caminos, pero nadie lo alcanza porque no deja huellas. Bebes el té sintiendo su amargor cálido. En la pared cuelga un par de sandalias viejas. No son reliquias, solo recuerdos. Eran suyas, comenta. Dejó las suelas cuando dijo que ya no necesitaba suelo para caminar. Afuera, la tarde cae sin hacer ruido. Un grupo de viajeros pasa frente a la posada. Van cargados de paquetes y hablan de mercados lejanos. Caminan rápido, muy rápido. Tú observas, sin juzgar, y comprendes que todos tenemos un ritmo distinto. Pero el tuyo, por fin, ya no pertenece al reloj. Los rayos del sol entran por la ventana y se reflejan en el vapor del té. Te recuestas en el banco y escuchas el zumbido de las cigarras. Todo se reduce a 3 sonidos. El viento afuera, tu respiración y el recuerdo de los pasos del maestro. El suelo parece moverse bajo ti, como si el camino siguiera aunque tú ya no lo hicieras. Afuera, la mujer coloca tus sandalias sobre la puerta, para que se sequen. Mañana estarán listas para seguir, dice con dulzura. Tú asientes, aunque no sabes si mañana vas a llegar a ninguna parte. Por ahora, basta con sentir el polvo y el peso amable de la tarde. El amanecer ya es recuerdo, y la mañana madura en tonos dorados. Sigues el sendero que atraviesa un valle cubierto de hierbas altas. El aire está inmóvil y cada paso levanta una pequeña nube de polvo que brilla el sol. Aprendes que mirar también es parte del viaje. Cada detalle del paisaje parece enseñarte a respirar más despacio. Te detienes junto a un estanque, donde las libélulas revolotean sobre el agua. El reflejo del cielo es tan perfecto que te cuesta distinguir qué es real y qué es su espejo. En ese momento, comprendes por qué los pintores de paisajes chinos tardaban semanas en trazar una sola montaña. No querían reproducir lo que veían, sino lo que sentían entre un paso y otro.
La lentitud del pincel imitaba la del andar. Un trazo mal dado arruinaba la armonía de todo el cuadro, igual que un paso impaciente rompe la calma de la tierra. El maestro te lo había dicho sin decirlo. La prisa es una mancha de tinta imposible de borrar. A un costado del camino, un joven artista sostiene un pergamino extendido sobre una roca. Observa el horizonte durante minutos enteros sin mover el pincel. «Estoy pintando el silencio del valle», te dice sin apartar la vista. Le preguntas cómo se pinta el silencio, y él responde, esperando a que el silencio se pinte solo. Su respuesta te hace reír, pero después entiendes que no es una broma. En esta tierra, mirar sin prisa es un arte tan venerado como escribir poesía. Las dinastías Tang y Song lo sabían. La contemplación era parte esencial del aprendizaje. Algunos exámenes imperiales incluían pruebas de observación, donde el aspirante debía describir la forma exacta de una hoja o el movimiento de las nubes. Un dato curioso: hay registros de que ciertos artistas del siglo X eran contratados por la corte solo por su capacidad de mirar despacio. No necesariamente pintaban bien, pero sabían esperar el momento perfecto en que el paisaje respiraba con ellos. Los historiadores aún discuten si esas descripciones eran literales o metáforas de la atención plena. De cualquier forma, tú empiezas a sospechar que mirar es un verbo mucho más físico de lo que creías. Sigues caminando. Cada piedra parece colocada con propósito. A veces te detienes frente a un árbol torcido y el tiempo se estira como una cuerda elástica. El viento mueve las hojas en ondas lentas, como si la naturaleza respirara a tu ritmo. Te sorprende lo poco que pasa cuando dejas de buscar que algo pase. Pasas por un pequeño taller de caligrafía. Dentro, un anciano traza caracteres sobre papel de arroz con una calma que podría desesperar a cualquiera del siglo XXI. El olor del incienso llena el aire. Observas cómo cada línea nace de la muñeca, no de los dedos. Cada trazo es un paso, te dice sin mirarte, como si hubiera leído tus pensamientos. Y cada paso, una oración que el papel escucha. Te invita a intentarlo. Tomas el pincel. Al principio tu pulso tiembla. Las líneas salen torcidas, apresuradas, ansiosas por terminar. Él sonríe y coloca su mano sobre la tuya. «Demasiada intención», susurra. «Deja que la tinta camine sola». Repites el gesto y esta vez algo cambia. La línea fluye como el agua del estanque. En ese instante sientes la conexión entre el movimiento del cuerpo y la quietud del alma. El anciano guarda silencio, pero sus ojos brillan. Caminar y mirar son la misma práctica. Uno te enseña el ritmo del suelo, el otro el ritmo del mundo. Te ofrece un cuenco de té y agrega: «Los hombres sabios caminan con los ojos y miran con los pies». No sabes si es una metáfora o una instrucción literal, pero la frase se queda flotando como un eco. Sales del taller y el sol ya se oculta detrás de las montañas. Todo parece más quieto, incluso el aire. Caminas sin rumbo, aunque cada dirección parece correcta. La luz del atardecer se filtra entre los bambúes y tiñe el suelo de naranja pálida. Una bandada de aves traza un arco lento sobre el horizonte. Piensas en los artistas que miraban durante horas una sola piedra antes de dibujarla. Quizá la lentitud sea eso, una forma de entender que nada en la naturaleza tiene prisa, y que incluso las cosas más inmóviles avanzan, solo que a su propio ritmo. Mientras la noche cae, el reflejo del estanque se vuelve oscuro y profundo. Te miras en él y no ves cansancio, sino serenidad. Quizá ya no caminas, ni miras, solo existes, suspendido entre ambos actos. Y en ese silencio absoluto, donde ni el viento se atreve a interrumpir, el mundo parece detenerse contigo. El sendero se abre hacia el horizonte y el aire se vuelve más seco. La tierra cambia de color, del verde húmedo de los arrozales,
al ocre polvoriento de las rutas del oeste. Has llegado al inicio de un antiguo ramal de la Ruta de la Seda, un camino que unía aldeas, imperios y siglos, con el mismo pulso lento que hoy guía tus pasos. Aquí, caminar no era solo moverse, era comerciar, rezar y sobrevivir al ritmo del desierto. Frente a ti, una caravana de camellos avanza con dignidad somnolienta. Sus campanillas tintinean como relojes que olvidaron la hora. Los comerciantes llevan túnicas de lino y rostros curtidos por el viento. Te saludan con una mezcla de cortesía y curiosidad. Uno de ellos, con barba plateada, te ofrece dátiles secos y te pregunta de dónde vienes. De un lugar que se mueve demasiado rápido. Respondes. Él asiente con una sonrisa sabia. A medida que avanzas junto a ellos, aprendes que en estas rutas la velocidad era enemiga. Los animales cargaban especias, seda y porcelana. Todo lo frágil necesitaba equilibrio. Un paso mal dado podía romper un ánfora o volcar un saco de té. Los viajeros medían la distancia no por leguas, sino por lunas. Algunos tardaban meses en llegar a la siguiente ciudad, pero nadie parecía molesto por ello. El jefe de la caravana, un hombre de voz suave, te explica que su abuelo decía que cada camello enseña paciencia mejor que 100 maestros. El animal se detiene cuando quiere, se arrodilla cuando le place, y no hay látigo que cambie su ritmo. Caminar con ellos, dice, es aceptar que el mundo no gira por nuestra voluntad. El viento levanta remolinos de arena, y te cubres el rostro con un pañuelo. La sensación es extrañamente confortante. El paisaje infinito te obliga a medir el tiempo por sensaciones, no por relojes. El sol alto marca el mediodía, y la caravana se detiene junto a un oasis. El agua brilla como una promesa en mitad del silencio. Mientras bebes, uno de los jóvenes comerciantes te pregunta si has oído hablar del legendario camino de Jade. Dicen que algunos tramos estaban tan transitados que la tierra brillaba de tanto paso. Otro ríe y responde que es un mito. Los historiadores todavía discuten si el camino de Jade realmente existió o si fue solo una metáfora poética para describir el intercambio espiritual entre pueblos. Tú, mientras tanto, eliges creer que sí. Suena más bonito. El maestro del paso perfecto te hablaba de la armonía entre cuerpo y paisaje. Aquí entiendes por qué. La arena parece moverse contigo. El viento marca el compás, y el sol dicta los descansos. Todo el viaje es una coreografía sin música. Cada paso lento es una conversación con el horizonte. Un comerciante saca un instrumento de cuerda, un pipa, y empieza a tocar. Las notas se deslizan por el aire como espejismos. Nadie canta, nadie habla, solo escuchan. La melodía parece eterna, sin principio ni final. Te sorprendes al descubrir que caminar despacio también suena así, como una canción que no necesita llegar a la última nota para ser completa. Mientras cae la tarde, el cielo se llena de tonos rosados. La caravana se detiene para acampar. Encienden hogueras pequeñas, más por compañía que por calor. El aroma de la comida, arroz con trozos de cordero y hierbas, se mezcla con el polvo del camino. Te sientas junto al fuego, observando cómo las sombras bailan sobre las tiendas. Uno de los hombres más viejos
te cuenta que en tiempos del emperador Wu de Han, los diplomáticos viajaban con poetas en sus caravanas. Eran los encargados de escribir crónicas sobre las nubes, las distancias y los silencios. Algunos textos sobrevivieron, descripciones minuciosas del color del polvo, del peso del aire, del sabor del agua. Ninguno hablaba de guerras o conquistas, solo del paso lento del mundo. ¿Piensas que tal vez esos poetas fueron los primeros viajeros del alma, los antecesores de todos los que caminan sin buscar destino? La noche se instala sobre el campamento como un manto azul. El fuego chisporrotea, y los camellos, echados en círculo, mastican en silencio. Uno de los comerciantes dice algo que se pierde entre el viento, pero logras oír una palabra. G. Armonía. ¿Te gusta cómo suena? Cuando todos duermen, sales de la tienda y miras el cielo. No hay luna, solo un océano de estrellas inmóviles. Sientes que cada una camina contigo, aunque sin moverse. Cierras los ojos y por un momento no hay diferencia entre el desierto, el cuerpo y el paso. Y entiendes que en la antigua China, incluso el comercio, esa red de intercambios y distancias, era en su esencia más profunda una forma de meditación colectiva. El amanecer siguiente te encuentras siguiendo el cauce de un río estrecho. A tu alrededor, las montañas se elevan como gigantes cubiertos de niebla. El aire huele a madera húmeda y a tinta fresca. Es el camino de los poetas. Dicen que durante la dinastía Tang, los sabios viajaban a pie para escribir versos entre colinas, templos y tabernas de té, dejando atrás la burocracia de la corte para encontrar inspiración en la lentitud del paisaje. A cada paso, te parece escuchar ecos de palabras antiguas flotando en el aire. Un viajero que descansa bajo un árbol te observa. Tiene un rollo de papel en la mano y los dedos manchados de tinta. ¿Vienes de Chanán?, pregunta. Niega con la cabeza antes de que respondas. No importa. Nadie realmente viene de un lugar cuando camina así. Se llama Li y dice ser discípulo de un poeta errante. Mi maestro me enseñó que los versos no se escriben, se caminan, comenta, sonriendo con ironía. Le sigues el paso por un sendero bordeado de bambúes, y cada cierto tiempo se detiene para mirar el reflejo del sol sobre el agua. Ahí hay un poema, pero todavía está dormido. En una curva del río, se sientan sobre unas piedras planas. Saca un pincel y traza caracteres en el aire. La tinta no siempre hace falta, a veces basta con mirar. Te ríes. Eso no llena pergaminos. Él responde, los pergaminos se llenan solos cuando el alma está dispuesta. Durante la caminata, te cuenta una historia curiosa. En el siglo VIII, el poeta Wang Wei solía caminar descalzo por los bosques para sentir mejor la textura del suelo. Aseguraba que solo así podía escribir sobre la vida y la muerte con honestidad. Historiadores aún discuten si de verdad caminaba descalzo o si era una metáfora espiritual. Pero, ¿no es hermoso imaginarlo con los pies llenos de barro y el corazón lleno de versos? Al mediodía, llegan a una taberna pequeña junto al camino. Las puertas están abiertas y un aroma a té jazmín flota en el aire. Dentro, un grupo de viajeros recita poemas improvisados a cambio de una taza. Es un ritual antiguo. Quien no tiene monedas, paga con palabras. Algunos versos son torpes, otros te estremecen con su sencillez. Cuando llega tu turno, improvisas algo sobre el polvo del camino, las sandalias de paja y el sonido de la lluvia sobre el bambú.
Todos ríen pero con amabilidad. Lee aplaude y dice, ya estás aprendiendo a caminar con la lengua. Te das cuenta de que ese es un modo de decir que comienzas a entender el ritmo de este mundo. Después de comer arroz y encurtidos, vuelven al sendero. Lee camina con las manos a la espalda, mirando hacia las nubes. Habla sobre un viejo debate que aún inquieta a los eruditos. ¿Se viaja para inspirarse o se inspira uno porque viaja? Algunos historiadores modernos aseguran que los poetas Tang simplemente huían del trabajo administrativo, pero otros creen que caminaban como acto filosófico, buscando en el movimiento lento una forma de disolver el ego. ¿Tú prefieres esta segunda versión? Suena más poética y menos burocrática. El atardecer cae sobre el valle. El río se vuelve espejo y las cigarras llenan el aire con su zumbido monótono. Lee saca un trozo de papel y escribe algo breve. Luego lo dobla y te lo entrega, para cuando vuelvas a tener prisa. No lo abres todavía. Prefieres guardarlo en tu túnica, como un talismán. Esa noche, se instalan bajo un árbol. Lee prende una lámpara de aceite y recita. Caminar es soñar con los ojos abiertos, y cada paso, una sílaba del alma. Cuando termina, apaga la lámpara con un soplido. El silencio cae como un manto, y tú entiendes que ese verso es también una despedida. Por la mañana, despiertas solo. El río sigue su curso. El papel sigue en tu bolsillo. Lo abres por fin. Solo tiene un trazo de tinta, curvado como un sendero. No hay palabras. Quizá nunca las hubo. Y mientras reanudas el camino, piensas que en la antigua China los poetas no buscaban lugares, buscaban ritmos. No escribían para ser leídos, sino para recordar que el mundo, cuando se camina despacio, también escribe contigo. El sendero se eleva hacia las montañas y el aire se vuelve más fresco, más limpio, más silencioso. Caminas entre árboles antiguos, tan altos que parecen sostener el cielo. El sonido de tus pasos se mezcla con el de un arroyo que corre entre las piedras. No hay aldeas, ni caravanas, ni poetas aquí. Solo el rumor constante del agua y el canto de los pájaros que no temen a los viajeros lentos. A mitad del ascenso, una figura se distingue entre la niebla. Lleva una túnica color azafrán y una cuerda atada a la cintura. Su andar es tan pausado que podrías jurar que el suelo se mueve bajo él, no al revés. Cuando te acercas, se detiene y junta las manos en un saludo. Es un monje, o quizá un ermitaño. En este paisaje las fronteras entre ambos se disuelven como el vapor del té. ¿Hacia dónde caminas?, pregunta con una voz suave, casi un susurro. No lo sé, respondes. Entonces, lo haces bien. Camina contigo un rato, sin hablar. Cada paso suyo parece una oración. El sonido de su bastón golpeando las piedras marca el compás del silencio. Cada paso es una respiración del alma, y cada respiración una forma de agradecer. Le pregunta si vive solo en las montañas. Sí, dice con calma, pero el silencio hace buena compañía. Te cuenta que en los templos budistas del sur existía una práctica llamada Jin Xing, caminar en quietud, en la que los monjes recorrían los claustros lentamente, concentrados en el roce de sus sandalias y el ritmo del aire entrando y saliendo. Era una meditación en movimiento. El monje sonríe. Caminar rápido es como pensar demasiado. Uno se tropieza con sus propias ideas. Te ríes porque te sientes descubierto. Él asiente con complicidad. La mente corre, el cuerpo la sigue, pero el espíritu siempre camina. Mientras ascienden,
El camino se estrecha y el bosque se vuelve más denso. A los lados crecen helechos tan grandes como paraguas. La niebla se desliza por entre las ramas, cubriéndolo todo de un tono azul pálido. Te parece estar dentro de una pintura viviente. El monje se detiene frente a una cascada. El agua cae con fuerza, pero su sonido es sereno, hipnótico. Te invita a sentarte sobre una roca. Escucha, dice. El agua nunca duda a dónde va. Cierras los ojos. La corriente golpea las piedras, pero sin rabia. Entiendes lo que quiere decir. La naturaleza también camina, solo que más despacio. Te cuenta que en su templo budista, cada novicio debía caminar 100 veces alrededor del patio antes de hablar en voz alta. Era para aprender que las palabras pesan menos cuando el cuerpo ya ha recorrido el silencio. Explica. Un dato curioso, algunos registros del siglo IX mencionan a monjes que medían sus peregrinaciones no por distancia, sino por número de respiraciones. Calculaban que 100.000 respiraciones equivalían a un mes de viaje interior. Los historiadores todavía discuten si era una exageración poética o un método real de conteo espiritual, pero tú prefieres pensar que sí lo hacían. Suena exacto de un modo misterioso. El monje te ofrece un cuenco con arroz frío y unas semillas. Comes en silencio. Él cierra los ojos y agradece. No sabes si a ti, al arroz o al universo entero. Quizá a los tres. ¿Nunca te cansas? Preguntas. Sí, responde, pero descanso caminando. Esa frase te acompaña mientras reanudan la marcha. El sol comienza a filtrarse entre las nubes y las gotas de rocío sobre las hojas brillan como cristales. Caminas más despacio, intentando imitar su ritmo. Por un instante parece que tus pasos y los suyos se funden en uno solo. En la cima, el monje se detiene. Desde allí se ve todo el valle, los ríos como hilos de plata, los campos como mosaicos verdes y el camino que serpentea hasta perderse en el horizonte. El aire es tan puro que duele respirarlo. Todo esto camina contigo, dice él, señalando el paisaje. Cada vez que das un paso, el mundo cambia un poco. Lo que dejas atrás también sigue andando. Te inclinas en señal de respeto. Él devuelve el gesto y se despide con una leve inclinación. Recuerda, dice antes de desaparecer entre los árboles, no hay camino sin conciencia, ni conciencia sin lentitud. Te quedas solo mirando el sendero que baja hacia la otra ladera. El eco de sus palabras resuena en tu mente, mezclado con el murmullo de la cascada. Sientes que algo en ti se ha aquietado, como si tu respiración y la del mundo finalmente coincidieran. Comienzas a descender. Tus pies pisan tierra húmeda, y cada paso suena distinto, más profundo, más presente. Piensas que el monje tenía razón. Caminar también puede ser una forma de descansar, y te sorprende darte cuenta de que no quieres que el viaje termine nunca. El camino desciende hacia una llanura, donde el aire se vuelve tibio y perfumado. A lo lejos, ves muros de piedra, techos curvados y lagos artificiales donde flotan hojas de loto. Has llegado a uno de los jardines imperiales, un lugar diseñado no para admirar, sino para aprender a detenerse. Aquí, el paisaje no se recorre, se contempla. Cruzas una puerta tallada y entras en un mundo que parece haber olvidado el tiempo. Los senderos se entrelazan como pensamientos. Cada curva está allí por una razón. No hay líneas rectas, porque en la naturaleza, decían los jardineros imperiales, nada avanza en línea recta. Te sorprende la precisión con que el jardín logra parecer espontáneo. El sonido del agua cae desde una pequeña cascada.
El perfume del jazmín y del pino se mezclan con el aroma húmedo de las piedras. A cada paso, el ambiente cambia. Un rincón sombrío invita al silencio. Otro, lleno de sol, te pide abrir los ojos. Descubres que el diseño del jardín es una coreografía para los sentidos. Un hombre con túnica verde aparece entre los bambúes. Lleva en la mano una escoba de ramas. «Soy cuidador», dice con modestia. Pero su voz tiene la serenidad de quien sabe más de lo que aparenta. Este jardín enseña a quien no sabe mirar. Le pregunta si los jardines son solo para los nobles. Sonríe. El emperador los mandó construir para los sabios, pero los sabios saben que pertenecen a todos. Te guía por un puente de madera sobre un estanque. Los peces se mueven lentamente, como si respetaran el silencio. Cada piedra, cada flor, tiene un propósito. El visitante se mueve, pero el jardín lo dirige sin que se dé cuenta. En un rincón, un pino se inclina hacia el agua. Ese árbol fue podado así durante 100 años, dice. Los jardineros enseñan a las plantas el ritmo de la paciencia. Un dato curioso: durante la dinastía Ming, los arquitectos de jardines debían estudiar filosofía antes de plantar un árbol. Creían que el paisaje debía reflejar el equilibrio del universo, no solo la belleza. Los historiadores modernos aún discuten si esto era un requisito oficial o una tradición transmitida oralmente. Pero todos coinciden en que los jardines eran tratados como templos de contemplación. Caminas más lento. Sientes que el jardín te observa. El cuidador se adelanta unos pasos y te señala un sendero que se curva hacia un pabellón de techo rojo. Ahí se practica el arte de quedarse quieto. No suena metafórico. Te acercas y ves a varias personas sentadas en silencio, mirando el reflejo del cielo en el agua. Nadie habla, ni siquiera respiran con prisa. Te sientas a su lado. Un anciano abre los ojos y te mira con amabilidad. No te esfuerces por relajarte. Deja que el jardín lo haga por ti. Cierras los ojos. Escuchas el viento moviendo las hojas, el zumbido de un insecto, el chapoteo de un pez. Cada sonido parece llegar justo a tiempo. Ninguno interrumpe al otro. Cuando abres los ojos, el sol está más bajo. La luz anaranjada atraviesa los sauces y se refleja sobre el agua. El cuidador se acerca de nuevo, barriendo el camino sin ruido. El secreto de este lugar es que nunca está terminado. Cada día cambia. Cada estación lo vuelve nuevo, igual que el alma cuando aprende a caminar despacio. Recuerdas al maestro del paso perfecto, al poeta Li, al monje de la montaña. Todos hablaban de lo mismo. La lentitud, no como pereza, sino como una forma de escuchar. Antes de irte, el cuidador coloca una piedra pequeña en el camino justo delante de tus pies, para que tropieces despacio, dice, sonriendo. Lo hace en tono de broma, pero entiendes la enseñanza. Incluso los obstáculos aquí se colocan con ternura. Sales del jardín con una sensación de ligereza. El cielo está teñido de rosa y púrpura. Caminas sin pensar, y por un momento te parece que el sendero bajo tus pies se mueve contigo, guiándote hacia la próxima lección del viaje. En la distancia, un gong suena 3 veces. No sabes si marca la hora o el silencio, pero decides no averiguarlo. Solo sigues caminando, con la certeza de que cada paso dentro de ti también florece. El camino te lleva a través de un corredor cubierto de piedra, decorado con dragones tallados y columnas de madera barnizada. La luz del atardecer filtra rayos oblicuos entre las vigas y el aire tiene un aroma a incienso y polvo antiguo. Has llegado al palacio del emperador, o al menos a una de sus residencias alejadas del bullicio de la corte.
Aquí, incluso el poder se mueve despacio. Un eunuco joven te hace una reverencia y te invita a seguirlo. El emperador pasea a esta hora, explica. Nunca corre, ni permite que nadie lo haga en su presencia. Lo sigues, por un jardín interior donde los cipreses se inclinan hacia estanques perfectamente circulares. Todo parece suspendido en equilibrio. Incluso los peces nadan con una calma casi real. A lo lejos, una figura avanza con paso medido. Es el emperador vestido con seda dorada y un sombrero de jade. No parece caminar, flota sobre el mármol como si el suelo lo esperara. Cada paso suyo es exacto, silencioso, controlado. La comitiva que lo acompaña mantiene el ritmo como si fueran una sola respiración. Cada mañana, dice el eunuco en voz baja, Su Majestad camina 100 pasos hacia el norte, 100 hacia el sur. Es una práctica de gobierno, no de ejercicio. Te cuesta no sonreír, pero entiendes el sentido. En la antigua China, la forma de andar de un gobernante era símbolo de su dominio interior. Un emperador apresurado era un imperio en desorden. El emperador se detiene junto a una fuente y observa el reflejo del agua. El trono está quieto, pero el corazón no debe estarlo. Luego se vuelve hacia ti, aunque no con sorpresa. Eres caminante, dice con suavidad. Tu paso no suena como el de los cortesanos. Dime, ¿qué has aprendido del polvo? Piensas un instante antes de responder. Que el polvo también enseña si uno lo pisa despacio. Él sonríe. Buena respuesta. Los sabios antiguos decían que gobernar un imperio es como caminar por hielo fino. Si te apuras, caes. Caminan juntos por un sendero bordeado de flores de loto. El emperador te explica que antes de cada decisión importante, pasea en silencio por los jardines. Dice que el sonido de mis pasos me dice cuándo mi mente aún corre. Si mi sombra se adelanta a mis pies, no decreto nada ese día. Un dato curioso, los cronistas de la dinastía Han registraron que varios emperadores tenían rutinas de caminata ritual antes de firmar leyes. Algunos incluso marcaban la distancia exacta con cuerdas de seda para medir su calma. Los historiadores modernos todavía debaten si esto era un acto simbólico o una disciplina real de autocontrol. Pero en este instante, viendo al emperador moverse como una nube, crees que era absolutamente real. A mitad del paseo, un consejero jadeante se acerca corriendo. «Asuntos urgentes, Majestad», dice inclinándose. El emperador no lo mira. Ningún asunto merece urgencia si no puede esperar al ritmo del corazón, responde con serenidad. El consejero baja la cabeza, avergonzado, y retrocede sin decir palabra. Sigues caminando a su lado. Hay algo hipnótico en el modo en que sus ropas se balancean con cada paso, como si el aire mismo obedeciera su lentitud. En una esquina del jardín, un músico toca una flauta de bambú. Las notas son largas, melancólicas, flotando como polvo de oro sobre el agua. El emperador te mira y dice: «Algunos creen que el poder consiste en mandar a otros. Yo creo que es saber detenerse antes de hablar». Sus palabras caen con el mismo peso que sus pasos. No hay pretensión, solo la voz de alguien que ha comprendido que hasta el trono es un banco de camino. Pasan junto a un muro donde están tallados versos de antiguos sabios. Uno dice: «El que domina el tiempo, domina su sombra». El emperador sonríe al leerlo. A veces pienso que los caminantes entienden más de gobierno que los ministros, comenta con un dejo de ironía. Antes de despedirse, te entrega un pequeño talismán de jade en forma de paso de loto, para que recuerdes que incluso el más poderoso debe moverse al ritmo del polvo. Luego se aleja lentamente,
perdiéndose entre los sauces. Su silueta se disuelve en el resplandor del crepúsculo y te queda la sensación de haber presenciado algo más que una caminata, una lección sobre equilibrio interior. El eunuco vuelve a tu lado, inclina la cabeza y dice: «Ahora sabes por qué aquí nadie corre, ni siquiera el viento». Sales del palacio en silencio, cruzando otra vez los corredores y los estanques. Afuera la ciudad duerme bajo un cielo morado. Caminas más lento que nunca, con el yado en la mano, y la certeza de que la lentitud, incluso en el poder, no es debilidad, es dominio. Dejas atrás los muros del palacio y entras en la ciudad que lo rodea, una urbe vibrante de la dinastía Song. Es temprano en la mañana, y sin embargo, todo se mueve, con una extraña calma. No hay gritos de vendedores, ni prisas en los mercados. Solo un murmullo suave, como si toda la ciudad respirara al mismo ritmo. Las calles son estrechas, adoquinadas, bordeadas por casas de madera con persianas de papel de arroz. En cada esquina, un comerciante abre su puesto, despliega telas, enciende lámparas, se estira con parsimonia. Nadie parece tener apuro por vender. Incluso los perros callejeros bostezan con elegancia. Te maravilla la precisión del movimiento colectivo. Una mujer barre frente de su casa mientras un niño lleva una jarra de agua sin derramar ni una gota. Un anciano ajusta los cordones de su zapato antes de continuar. Un vendedor de té calienta el agua con paciencia, casi ritual. Si alguna vez hubo prisa, aquí parece haberse ido de vacaciones. El aire huele a vapor de soja, madera húmeda y tinta fresca. Te detienes frente a un taller de impresores. Dentro, hombres y mujeres mueven bloques de madera grabados con ideogramas. No hay ruido de máquinas, solo el golpeteo constante, rítmico, hipnótico de las tablas al ser colocadas unas sobre otras. Uno de ellos te ve observar y sonríe. Cada libro necesita tiempo para nacer. Si lo apuras, no aprende a hablar. Te ríes recordando las pantallas de tu propio tiempo, donde las palabras parpadean sin madurar. Aquí los libros respiran. Un dato curioso. Los historiadores han encontrado registros de que en las ciudades Song se establecían las horas del mercado lento, en las cuales los vendedores debían permanecer en silencio para que los compradores pudieran observar sin distracción. Era tanto una norma de cortesía como una práctica casi meditativa. Algunos debaten si realmente existió o si fue idealización de los cronistas, pero tú eliges creer que sí, porque esta ciudad parece hecha para eso. Sigues caminando por un callejón donde los tintoreros cuelgan telas azules que se mecen al viento. El movimiento de los paños parece coreografiado. Cada tela se dobla con el ritmo del aire. Un joven aprendiz te saluda y te muestra sus manos teñidas de índigo. Mi maestro dice que el color solo aparece cuando se deja reposar, comenta. Si lo agitas, se desvanece. Lo dice sonriendo, sin saber que acaba de resumir la filosofía entera del viaje. A la vuelta de la esquina encuentras una casa de té. En la entrada hay una inscripción tallada: camina lento, bebe caliente. Entras. Dentro los clientes hablan en susurros, casi como si el aire pudiera romperse. El maestro de té, un hombre de barba corta y túnica gris, te recibe con una inclinación. El agua hierve sola, no hace falta mirarla. Te sirve una taza y la coloca frente a ti con movimientos que parecen parte de un rito. ¿De viaje?, pregunta. Así es. Entonces no tienes destino, solo dirección. Eso es bueno. Se sienta contigo y cuenta una historia sobre un té tan caro que solo se servía a los sabios y a los mensajeros imperiales.
Se decía que su aroma era tan lento que tardaba 3 respiraciones en llegar a la nariz, comenta con una sonrisa leve. Luego añade, pero el té no era lo importante, era el tiempo que se tomaban para esperarlo. Mientras lo escuchas, piensas que la ciudad entera funciona como una máquina de lentitud perfectamente calibrada. Cada oficio, cada gesto, cada esquina parece recordarte que el movimiento humano puede ser armonía y no competencia. Cuando sales, la luz ha cambiado. El sol se refleja en los techos de cerámica y el aire vibra con campanas lejanas. En el centro de una plaza, una mujer mayor pinta caligrafía sobre el suelo con un pincel mojado en agua. Los trazos brillan unos segundos antes de evaporarse. Escribo para que desaparezca, te dice al notar tu mirada. Solo lo efímero enseña de verdad. Sus palabras te dejan en silencio. Quizás toda esta ciudad sea un poema de agua, fluido, exacto, momentáneo. El día termina, y el bullicio que debería aumentar al atardecer se convierte en algo distinto. Una coreografía de luces encendiéndose, cortinas bajando, pasos arrastrados hacia casa. Miras el cielo y por primera vez entiendes que una ciudad también puede dormir de pie. Mientras caminas hacia las afueras piensas en lo que has visto. Gobernantes que miden su calma por sus pasos, poetas que escriben con el andar, monjes que respiran en movimiento, y ahora un pueblo entero que ha hecho del ritmo lento su modo de vivir. Te detienes en una esquina donde un anciano alimenta a las palomas. Él te mira y dice, aquí el tiempo no pasa. Se sienta con nosotros a tomar té. Y tú, sin decir nada, haces lo mismo. Te quedas quieto, respirando el aire tibio de una ciudad que ha perfeccionado el arte más difícil de todos, el de moverse sin apuro. El camino vuelve a estrecharse, y el suelo se cubre de pétalos marchitos. A lo lejos, una melodía suave, casi imperceptible, flota en el aire. Sigues el sonido y llegas a un pabellón pequeño, decorado con cortinas de seda. Dentro, mujeres jóvenes practican el arte del andar refinado. Pasos tan cortos y delicados que parecen flotar sobre el suelo. Una instructora de rostro sereno se detiene y te observa con curiosidad. ¿Vienes a aprender el paso del loto?, pregunta. No respondes de inmediato porque aún estás fascinado por la precisión de sus movimientos. No es danza, aclara. Es elegancia en movimiento. En nuestra tradición, caminar también es poesía. Las discípulas avanzan en fila, sus pies ocultos bajo los pliegues del vestido. Cada paso es una respiración contenida. Entonces, notas algo extraño. Sus pies son tan pequeños que parecen irreales. Comprendes lo que ves. Son mujeres con pies vendados. Una práctica que durante siglos simbolizó belleza y estatus, pero también sacrificio. La maestra te invita a sentarte. El mundo siempre admira la gracia, dice, pero pocas veces se pregunta cuánto duele. Te explica que las jóvenes empezaban a vendarse los pies desde los 5 años, doblando los dedos hacia adentro y ajustando las vendas hasta que los huesos se moldeaban. El dolor era parte del aprendizaje, y el andar lento, una consecuencia natural. Piensas en todas las caminatas que has hecho en este viaje, libres, meditativas, amplias. Aquí la lentitud no es elección, sino destino. Sin embargo, hay una belleza hipnótica en el modo en que se mueven, como si desafiaran al dolor con la delicadeza de una flor. Un dato curioso. Algunos cronistas europeos del siglo XVII, al visitar China, describían este andar como el movimiento más silencioso del mundo.
Otros pensaron que era un mito, exageración de viajeros fascinados. Los historiadores actuales aún debaten si el paso del loto era realmente tan sutil como se decía, o si el romanticismo extranjero amplificó su leyenda. Sea como sea, verlo en persona es como observar una mariposa que aprendió a volar con las alas heridas. Una de las jóvenes tropieza y casi cae, pero se recupera con una sonrisa forzada. La maestra asiente complacida. Incluso el error debe parecer elegante. Dice, el equilibrio no se trata de no caer, sino de hacerlo con gracia. Te quedas en silencio, observando. Sientes una mezcla de admiración y melancolía. La lentitud aquí tiene un peso diferente. No es una elección espiritual, sino una herencia cultural que convirtió el sufrimiento en estética. Te preguntas si el maestro del paso perfecto habría aprobado este arte. Probablemente no, aunque quizás habría reconocido en él una lección distinta. La de cómo el cuerpo humano busca belleza incluso en sus limitaciones. Cuando termina la práctica, las discípulas se sientan a bordar. Los hilos de seda relucen bajo la luz del atardecer. La maestra coloca una pequeña flor blanca sobre la mesa y dice, el pie, el hilo y el corazón deben moverse al mismo ritmo. Si uno se apresura, los otros se rompen. Miras tus propios pies, cubiertos de polvo, libres, imperfectos. Entiendes que el arte de caminar despacio adopta muchas formas, y no todas nacen del mismo tipo de calma. Algunas, como esta, florecen en el límite del dolor. Al salir, vuelves el camino con paso tranquilo. Consciente de la diferencia entre la lentitud elegida y la impuesta, pero también comprendes que ambas enseñan lo mismo, que el mundo puede transformarse en algo más bello cuando el movimiento se vuelve consciente, incluso si duele. Caminar ya no te parece solo un acto físico, sino una conversación silenciosa entre libertad y forma. Y mientras te alejas, las voces del pabellón se disuelven en el aire como hilos de seda flotando hacia la noche. La brisa del atardecer acaricia tu rostro mientras el camino se aleja del palacio y de las ciudades. Avanzas hacia un bosque de bambú que se mece al compás del viento. El sonido de los tallos es hipnótico, un crujido suave, como si la tierra respirara contigo. Cada paso parece marcar una nota, cada soplo de aire una pausa. El bambú no es un árbol cualquiera. Es ligero, hueco, pero fuerte. Crece lentamente, doblándose sin romperse, como si supiera desde siempre que la flexibilidad es la verdadera fortaleza. Los sabios chinos lo consideraban símbolo de virtud. Recto, resistente, pero jamás rígido. El caminante aprende pronto que para avanzar sin prisa hay que parecerse al bambú. Sigues el sendero entre las cañas verdes, tan altas que casi bloquean el cielo. La luz del sol se filtra en líneas finas, proyectando sombras que se mueven como agua sobre el suelo. Te detienes y el silencio te envuelve. No hay pájaros, no hay voces, solo el susurro del viento rozando las hojas. Suena como un instrumento invisible, tocado por manos que no ves. Un anciano aparece entre los tallos. Lleva una flauta de bambú colgando del cuello. Su rostro está lleno de arrugas profundas, pero sus ojos son tan claros como el aire. ¿Sabes por qué el bambú canta?, pregunta sin esperar respuesta. Sopla suavemente por la flauta y la melodía que surge es tan lenta que casi se confunde con el viento. Porque es hueco, dice después. El silencio dentro de él permite que el mundo lo atraviese. Te ofrece la flauta. La sostienes, sientes su ligereza,
Soplas torpemente y el sonido que sale es apenas un suspiro. El anciano sonríe. Demasiado esfuerzo. No se toca con los pulmones, sino con la paciencia. Se sienta sobre una piedra y continúa tocando, sin prisa, sin buscar melodía. El sonido es irregular, lleno de pausas, pero esas pausas son lo que lo hace hermoso. Así también se camina, comenta. El secreto está en el espacio entre los pasos. Un dato curioso. Algunos textos antiguos mencionan que los músicos taoístas practicaban la respiración con flautas de bambú precisamente para controlar su ritmo interior. No tocaban para entretener, sino para calibrar su alma. Los historiadores todavía discuten si esta práctica era parte del entrenamiento monástico o una forma de meditación independiente. Sea como fuere, el eco de esa disciplina todavía vibra entre estos árboles. El anciano te cuenta que antes los peregrinos cortaban un tallo para usarlo como bastón, y que al llegar a su destino, lo vaciaban y lo convertían en flauta. Así, el sonido era recuerdo del viaje. Caminar y tocar son lo mismo. Ambos enseñan el arte de dejar pasar el aire. Te ríes suavemente. Entonces, ¿un buen caminante también es un músico? Él asiente, y viceversa. El que sabe escuchar el bambú, sabe escuchar su propio paso. El viento sopla más fuerte y el bosque entero parece responder. Los tallos se inclinan, se frotan, emiten ese crujido rítmico que se parece tanto a una respiración colectiva. Cierras los ojos y te dejas llevar por la sensación. El aire entra y sale de tus pulmones al mismo compás que las hojas. Todo parece sincronizado. El mundo, el viento, tú. Cuando abres los ojos, el anciano ya no está. Solo queda su flauta apoyada sobre la piedra. La tomas con cuidado y continúas caminando, escuchando cómo el viento toca su propia melodía a través de los tallos. Más adelante encuentras un arroyo. El bambú crece en sus orillas, reflejándose en el agua como si se duplicara infinitamente. Te sientas y soplas otra vez. Esta vez, el sonido sale más puro, más profundo, no porque lo controles, sino porque ya no intentas hacerlo. El eco viaja por el bosque y los tallos parecen inclinarse para escucharte. Entiendes entonces lo que el anciano quería decir. La lentitud no es silencio, es música en cámara lenta. La tarde cae. El cielo se tiñe de gris azulado, y el bosque se vuelve una sombra que respira. Guardas la flauta en tu túnica y te pones de pie. El viento sopla una última vez, como si te despidiera. Y al salir del bosque, llevas contigo el sonido invisible del bambú, ese recordatorio de que incluso el aire cuando se mueve despacio, puede enseñar sabiduría. La noche cae, pero no el movimiento. El sendero serpentea entre colinas bajas cubiertas de hierba alta que brilla con la luz pálida de la luna. Caminas solo, aunque no sientes soledad. El aire tibio del verano huele a piedra mojada y a hojas frescas. Es un tramo circular, dicen los lugareños, un camino que regresa siempre al mismo punto, pero nadie parece molesto por eso. Más bien lo toman como una especie de entrenamiento del alma. A medida que avanzas, notas marcas antiguas en las piedras, pequeños ideogramas tallados que representan pasos, soles y espirales. Quizás sea un mapa, o un poema, o ambas cosas. Los chinos antiguos amaban la ambigüedad tanto como la precisión. En el centro de la llanura, una figura se mueve con lentitud. Es un hombre de barba larga vestido con una túnica gris. Camina en círculos concéntricos, girando una y otra vez sobre el mismo punto. Te acercas en silencio. Estás repitiendo el camino, dices, casi sin querer. Él sonríe sin dejar de andar. Solo los que corren creen que avanzar significa alejarse.
Sus movimientos son hipnóticos. Cada vuelta parece idéntica a la anterior, pero hay una diferencia sutil. El gesto de los hombros, el ángulo de la cabeza, la dirección de la respiración. Este es el camino del retorno, explica. Caminar hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo. Te invita a unirte. Caminas junto a él, sintiendo el suelo templado bajo tus pies. La sensación es curiosa. No avanzas realmente, pero tampoco estás quieto. Cada giro te hace más consciente del cuerpo, del aire, de los latidos. En estos pasos, dice, no buscamos destino, sino profundidad. Te cuenta que muchos sabios practicaban este tipo de marcha circular como meditación. Algunos lo llamaban el viaje del dragón dormido, porque la ruta giratoria recordaba la forma del mítico animal. Otros lo veían como símbolo del universo. Todo lo que se mueve, vuelve. Un dato curioso. Textos taoístas del siglo III mencionan ejercicios conocidos como Daojing, movimientos lentos que combinaban respiración, equilibrio y circulación de energía. Algunos historiadores los consideran antecesores del Tai Chi. Otros creen que eran rituales chamánicos para despertar el chi de la tierra. Pero más allá de la interpretación, la esencia era la misma. Moverse para no moverse. El hombre detiene su paso y te mira con serenidad. Muchos caminantes creen que el viaje termina cuando regresan, pero el verdadero regreso es cuando descubres que nunca saliste. ¿Y entonces por qué seguir caminando?, preguntas. Porque el círculo no se completa, se renueva. Te deja con esas palabras y se aleja, desapareciendo en la niebla. Quedas solo, pero sigues trazando círculos. Al principio tu mente se revela, quiere dirección, propósito, sentido. Luego, poco a poco, algo cambia. Los pensamientos se disuelven como polvo bajo la lluvia. Solo queda el compás de tus pasos, la respiración, el roce de la hierba. Piensas en todas las formas de caminar que has aprendido. La del campesino que pisa la tierra con respeto, la del monje que respira con el suelo, la del emperador que gobierna con el paso, la de las mujeres que transforman el dolor en elegancia. Cada una de ellas era una variación del mismo movimiento circular. Salir del mundo para regresar a él más despacio. El viento sopla con suavidad y el círculo que dibujas en el suelo comienza a llenarse de luz de luna. Parece una marca, un símbolo de pertenencia. Tal vez los antiguos lo hacían para recordar que todo viaje interior necesita su forma visible. Te sientas en el centro y escuchas el silencio que has construido con tus propias vueltas. Es denso, profundo, casi tangible. Comprendes que el círculo no encierra, sino que protege. No limita el movimiento, lo sostiene. Cuando te levantas, el horizonte ya tiene un tono violeta. La luna está alta y por un momento parece moverse contigo. Te alejas lentamente del círculo, pero sientes que parte de ti sigue girando ahí, invisible, repitiendo el compás eterno del mundo. El amanecer te encuentra de nuevo en movimiento, aunque el mundo a tu alrededor parece recién nacido. La bruma cubre los campos, y el aire tiene esa fragancia limpia que solo existe antes de que los humanos empiecen a hablar. El camino, ahora más ancho, te lleva hacia una aldea pequeña donde el humo de las chimeneas se eleva en espirales perezosas. Cada paso se siente distinto, como si el suelo se ablandara bajo tus pies, invitándote a quedarte. Caminas despacio, no porque estés cansado, sino porque ya no sabes hacerlo de otra forma. Tus pensamientos también se han desacelerado. Entran, se sientan y se van sin hacer ruido. Es el regreso, aunque no hacia un lugar, sino hacia algo más silencioso dentro de ti. Cruzas un puente de madera sobre un arroyo. El agua corre con calma, reflejando las nubes que apenas se mueven. Ahí te detienes un momento.
Miras tu propio reflejo y casi no lo reconoces. Tu rostro tiene polvo de muchos caminos, pero también una serenidad que antes no estaba. Has dejado atrás el ansia de llegar. Ahora entiendes lo que el maestro quiso decir cuando habló de caminar sin pensar en llegar. A un costado del puente, una mujer mayor recoge flores silvestres. Su espalda está encorvada, pero sus movimientos son tan precisos que parecen coreografiados. Te observa y sonríe. Siempre volvemos, dice sin que le preguntes nada. Incluso cuando creemos que avanzamos. Le preguntas si ha vivido aquí toda su vida. No, responde. He caminado lo suficiente para darme cuenta de que cada lugar es el mismo, si lo miras despacio. Luego te ofrece una flor amarilla y la coloca en tu mano. Los sabios no buscan montañas nuevas, solo miradas nuevas. Sus palabras resuenan en tu mente mientras continúas por el sendero. La bruma se disipa y el paisaje se abre en terrazas de cultivo. Campesinos trabajan en silencio, con movimientos lentos y coordinados, como si obedecieran un ritmo invisible. Comprendes que este país, con sus monjes, emperadores, poetas y jardineros, nunca se trató de prisa o lentitud, sino de armonía, una conversación entre el cuerpo y la tierra. Te detienes junto a un árbol de morera y sacas los pequeños objetos que has recogido a lo largo del viaje, la piedra del jardín, el talismán de jade, el trozo de seda bordado, la flauta de bambú. Los colocas sobre una roca, uno a uno. Cada uno parece brillar con una luz tenue, como si conservara el eco de las voces que los entregaron. Te sientas, la sombra del árbol se mueve apenas, marcando el paso del tiempo sin apuro. Cierras los ojos, el aire es tibio, el mundo calla y tú respiras. Un dato curioso. Los antiguos taoístas creían que el alma del viajero no debía regresar por el mismo camino, porque el espíritu, decían, seguía andando incluso cuando el cuerpo descansaba. Por eso, las rutas de peregrinación se trazaban en espiral, para que el regreso nunca fuera exactamente igual. Los historiadores aún debaten si esto tenía un propósito místico o práctico, pero tú que has caminado tanto, sabes que ambos significados son el mismo. Cuando abres los ojos, ves un grupo de niños jugando con aros de madera. Corren, ríen, y sus risas se mezclan con el canto de los pájaros. Uno de ellos se detiene y te mira. ¿Vienes de lejos?, pregunta. Sí, respondes. Entonces debes estar cansado. Un poco. Mi abuela dice que el cansancio también es una forma de estar quieto, comenta el niño antes de volver a correr. Te quedas pensando en eso, mientras el viento levanta las flores del suelo y las hace girar. Quizá la verdadera sabiduría de caminar despacio no esté en el movimiento, sino en el permiso para detenerse. El sol ya está alto. Guardas tus recuerdos y te levantas. Das un último vistazo al valle. Todo parece más claro, más amable. Caminas unos pasos más, no porque necesites avanzar, sino porque el cuerpo, después de tanto silencio, aún recuerda el ritmo del mundo. Y así, con la flor amarilla en la mano, te internas otra vez en el camino, sabiendo que cada paso de regreso es también un paso hacia adentro. El día se apaga lentamente, el cielo se tiñe de cobre y luego de azul profundo. Y tú sigues caminando, aunque ya no sabes si el camino avanza o si eres tú quien se disuelve en él. A lo lejos se escucha el murmullo de los grillos y el chasquido de las ramas bajo tus pies. La tierra tiene ese olor húmedo que anuncia la noche. Has llegado al final, o quizás al principio que siempre estuvo esperándote. Te detienes junto a un lago tranquilo. La superficie es tan lisa que parece una puerta hacia otro mundo. Te sientas, dejando que el cuerpo recuerde lo que es no tener destino. A tu lado, las piedras están tibias todavía por el sol, y una brisa leve acaricia el agua. Las ondas que nacen de ese roce se expanden lentas y te recuerdan los círculos que trazaste días atrás en la llanura. Todo regresa. Todo vuelve a hablarte,
con voz pausada. En el reflejo ves las imágenes de tus maestros, el anciano del paso perfecto, el poeta Li, el monje de las montañas, el jardinero silencioso, el emperador que medía su respiración, la mujer de los pies vendados que bordaba el dolor con gracia. Todos caminan contigo, sin apuro, entre las sombras y los reflejos. No son fantasmas, son ritmos que aprendiste. Tomas aire, lo sueltas despacio, y entiendes, el arte de caminar despacio no es una técnica, ni una virtud, es una manera de reconciliarse con el tiempo. Porque cuando caminas sin prisa, el mundo deja de oponerse, se vuelve compañero. Abres la mano y dejas caer en el agua los pequeños objetos que guardabas, el jade, la piedra, la flor amarilla, la seda, la flauta. Caen uno a uno, hundiéndose sin ruido. Las ondas se expanden y se cruzan entre sí, formando un dibujo que desaparece con el viento. Es una despedida, pero también una continuidad. No pierdes nada, solo devuelves. El sol ya se ha ido. Sobre el horizonte, una luna redonda se asoma, lenta como tú. Su luz toca la superficie del agua, y parece que el agua la acuna. Sientes que el viaje ha cambiado su dirección. Ya no vas hacia adelante, sino hacia adentro. Un dato curioso. Algunos textos antiguos decían que al final de una caminata sagrada, los peregrinos debían dormir al aire libre y dejar que el sueño terminara el trayecto que el cuerpo no había podido recorrer. Era su forma de confiarle al mundo los últimos pasos. Los historiadores discuten si esto era símbolo o práctica real, pero tú decides hacerlo. Te recuestas sobre la hierba, mirando el cielo. El aire es tibio, y las estrellas parecen moverse despacio, como si también caminaran. Escuchas el rumor del agua, los insectos, tu respiración. Todo se ha vuelto un mismo sonido. Cierras los ojos. Piensas en el primer amanecer de este viaje, el polvo del camino, las sandalias de paja, el campesino que te ofreció agua. Piensas en lo mucho que ha cambiado, o tal vez en lo poco. La diferencia es que ahora no necesitas llegar. Has aprendido que la lentitud es un modo de mirar el mundo sin que el mundo se te escape. Y allí, bajo la luna, das el último paso, no con los pies, sino con la mente, y sientes cómo el tiempo se aquieta. Todo se detiene sin detenerse. El viaje continúa, pero tú ya estás en casa. El sonido del lago se vuelve un arrullo. El aire se espesa con la humedad de la noche, y las sombras se alargan hasta tocar tus manos. Respiras despacio, tan despacio que el pecho parece moverse con la misma cadencia que las olas. La flauta de bambú, en algún rincón de tu memoria, deja escapar una última nota. Se pierde, pero su eco se queda, flotando en ti. Piensas en todo lo que has dejado atrás, en los caminos polvorientos, en los mercados que dormían, en las voces suaves de quienes te enseñaron sin pretenderlo, y comprendes que la lentitud no fue una lección que aprendiste, fue una que recordaste. Siempre supiste moverte así, solo habías olvidado el ritmo. La luna se refleja en el agua y se parte en 1000 pedazos que se recomponen con cada respiración. Sientes que el sueño se acerca, no como un cierre,
sino como una continuación del viaje. En él seguirás caminando, pero sin cuerpo, sin suelo, sin cansancio. El viento sopla entre los bambús cercanos y trae consigo un murmullo familiar, como si el mundo repitiera las palabras del maestro. Caminar es estar quieto sin dejar de moverse. Tu respiración se suaviza, todo ruido se disuelve, incluso el pensamiento se aquieta, como una hoja que flota sin rumbo. La tierra, el aire, el agua y la noche te envuelven con la misma paciencia con la que nacen las estrellas, y en ese instante final, el tiempo deja de tener forma. Solo queda una calma profunda, redonda, infinita, como un círculo perfecto trazado por los pies de quien ya no necesita llegar.